¿Cómo están, jóvenes? Muy buenas tardes. Luego de nuestro pequeño descanso pedagógico, espero que todos se encuentren bien de salud, en compañía de todos sus seres queridos. Vamos a retomar nuestra clase, nuestra materia, concluyendo con la revisión de las estructuras de control que habíamos iniciado la anterior clase, que era el while, ¿no es cierto? Habíamos dicho que las estructuras de control son 5. Secuenciales, condicionales, repetitivas. Las secuenciales, bueno, son las que se ejecutan una después de la otra. Las condicionales hemos visto el if y el if-else. Y en las repetitivas habíamos visto el while. Y nos queda ver estas dos últimas que son el do-while y el for. ¿De acuerdo? Entonces, arranquemos. Espero que todavía esté fresco en ustedes cómo trabajábamos nosotros con un proceso parecido a este do-while. Recordemos entonces que había o teníamos en pseudocódigo la estructura repetitiva repetir mientras que, ¿verdad? Era un proceso que empezaba a iterar y que funcionaba en función de una condición lógica, pero que esta condición tenía algo particular. Se encontraba al final del bloque, al final de la estructura. Eso significaba que por lo menos una vez se ejecutaban todas las sentencias del bloque. Tenía más o menos esta estructura. Repetir, mientras que, un conjunto de acciones y obviamente la condición que se evaluaba una vez recorrido por lo menos una vez el proceso. ¿De acuerdo? Este es un esquema gráfico. La línea de control llega por arriba, se encuentra con las sentencias del bloque, las ejecuta y llega a la condición. Si la condición es verdadera, empezamos a iterar, ¿no? Empezamos a ejecutar el proceso repetitivo, hasta que la condición dé como resultado un falso, ¿sí? Eso era lo que habíamos visto en pseudocódigo. ¿Qué pasa en C? En C existe la sentencia o la estructura de control llamada do-while. Si nosotros hacemos una traducción, do-while significa hacer mientras que, ¿ok? Tiene esta sintaxis y se las muestro en un ejemplo que también lo voy a compartir en la plataforma. Se comienza con la palabra reservada do, ¿sí? Se inician las llavecitas del bloque de código y al bloque se le adjunta la palabra reservada while con la condición. Y esta termina en punto y coma. Es la única sentencia, la única estructura de control que efectivamente lleva un punto y coma como parte de la sentencia, ¿ok? Como parte de la estructura misma. ¿Cómo funciona? La línea de control llega por arriba, el do no frena la ejecución, ingresa, ejecuta las dos sentencias que están acá adentro y recién se topan con el while, que es una condición, es un mientras que. Entonces evalúo la condición. En este caso, por ejemplo, inicializamos la variable i en 20, imprimimos el título de lo que queremos imprimir por pantalla y imprimimos por pantalla el 20. Luego reducimos a 18. 18 es mayor que 0, como es verdadero, empezamos a iterar. Imprimimos 18, reducimos a 16. 16 es mayor que 0, sí, volvemos a iterar. Imprimimos 16, bajamos a 14, 14 es mayor que 0 y volvemos a iterar. Esto va a funcionar hasta que i sea menor que 0 en este caso. ¿Okay? El resultado es este. Este es el que vamos a tener, el resultado que vamos a tener por pantalla. Todos los números pares en orden decreciente, del 20 al 0. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los errores más frecuentes al utilizar este proceso repetitivo? Primero, olvidarnos del famoso punto y coma. Sí, muchas veces nos olvidamos ese punto y coma y el compilador nos da error. Y segundo, a veces nos olvidamos que el do-while ejecuta por lo menos una vez todas las sentencias del bloque. ¿Esto qué significa? Muchas veces compila muy bien el programa, pero se ejecuta mal. Ejecuta algo que no queremos. ¿De acuerdo? Entonces, mucho cuidado con estas recomendaciones.
voy a subir otro video donde vamos a ejemplificar el uso del do while y ahí van a ver cómo efectivamente funciona en CodeBlocks. ¿De acuerdo? Pasemos al último proceso repetitivo que es la sentencia for. A diferencia de las otras estructuras de control, el for no tiene, digamos, una estructura similar en pseudocódigo. En pseudocódigo, la tercera estructura de control se llamaba desde hasta, ¿verdad? Y tenía un funcionamiento muy particular. En C no hay algo parecido a eso. Hay una estructura que se la conoce con el nombre de for, que cambia, digamos, la dinámica de las otras dos estructuras de control repetitivas que habíamos visto. Entonces, vayamos a ver cómo funciona, ¿de acuerdo? Se utiliza la sentencia for cuando nosotros sabemos cuántas veces vamos a iterar, cuántas veces queremos repetir un proceso repetitivo, si vale la redundancia, ¿ya? La línea de control llega y se va a topar con una condición. Ya les voy a explicar cómo funciona. Y dependiendo del resultado de esta condición, si es verdadera, va a ejecutar las sentencias del bloque. Si recuerdan bien, hemos visto un gráfico muy similar cuando hemos visto el while. ¿Ok? Entonces la pregunta, digamos, de rigor es, si hay una estructura como el while, ¿para qué voy a tener otra estructura como el for? ¿Sí? Que hace básicamente lo mismo. La idea es la siguiente. La sintaxis del for es muy particular y cuando uno se la sabe manejar muy bien, esta sintaxis es bastante poderosa. ¿De acuerdo? O sea, podemos hacer lindas cosas con el for y de forma muy rápida. Pero vayamos a ver cuál es la sintaxis. ¿Ok? El for trabaja con tres, esta es la sintaxis, pero trabaja con tres, digamos, elementos dentro de sus paréntesis. Una inicialización, una condición y una expresión, ¿de acuerdo? Estas tres actúan sobre una variable de control, ¿de acuerdo? Si se fijan, la estructura del for requiere paréntesis y puntos y comas que separen estas tres partes, digamos, de la misma estructura, ¿de acuerdo? Antes de pasar al bloque de código. La inicialización inicializa la variable de control. La condición es aquella que va a determinar si seguimos o no las repeticiones. ¿Ok? Y por último está una expresión, que para facilitarles el asunto les digo, esta expresión es la garantía de salida, en pocas palabras. Garantía de entrada, condición y garantía de salida. Y si recuerdan muy bien, eso es parte del while también y del do while también. ¿Ok? Entonces, tomen mucho cuidado en cómo nosotros planteamos esto. ¿Ok? Porque hay una similitud muy cercana entre un for y un while. ¿Ok? Lo que podamos hacer con un for seguramente lo vamos a hacer con un while y viceversa. Ya se los voy a mostrar. ¿Ok? Pero entonces, no se olviden. Inicialización, se inicializa la variable de control. Una condición que va a regular la ejecución del proceso repetitivo y una expresión que va a modificar la variable de control para que la condición en algún momento nos dé falso. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el orden de ejecución de todo esto? El orden, fíjense, la primera vez se va a inicializar la variable de control, va a evaluar la condición, va a ejecutar el bloque de códigos y finalmente va a ejecutar la expresión. Esa es la primera vez que va a correr el for, va a ser en esta secuencia. Y de la segunda en adelante ya solamente va a ser la condición, el bloque y la expresión. Es decir, solamente la primera vez inicializamos la variable de control para que la condición de alguna forma se cumpla. ¿De acuerdo? Fíjense cuál es la sintaxis. ¿Ok? Este ejemplo hace lo mismo que el que hemos mostrado hace un momento con el do while. Va a imprimir los números del 20 al 1. Pero fíjense la estructura. Comienza con la palabra reservada for. Aquí están los tres elementos. Inicialización,
i igual a 20, inicializa en 20, decimos algo así como mientras i sea mayor o igual que 0, si se fijan es la misma condición del do while, y finalmente i igual a i menos 2 es la condición o la garantía de salida, lo que va a hacer que este 20 vaya disminuyendo hasta llegar al 0 o menor que 0. Y acá solamente imprimimos el valor de i por la pantalla. El resultado es el mismo, exactamente el mismo. ¿Ok? Estos ejemplos los estoy subiendo a la plataforma y con eso vamos a ver, nos vamos a ir al otro video para que ustedes se fijen cómo realmente funcionan estos ejemplos y estas sentencias o estas estructuras. Sobre eso ya vamos a ir haciendo algunas acotaciones al video que les estoy presentando en esta oportunidad. ¿De acuerdo? Bien. Como les mencionaba, hay una equivalencia entre el for y el while. ¿Qué significa que sean dos estructuras equivalentes? Que prácticamente vamos a poder hacer lo mismo con ambas. Solamente que la disposición de las cosas que utilizamos entre una y otra es diferente. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo vamos a evidenciar en el siguiente video. Muchísimas gracias y cuídense.